Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de los organizados por it-latino.net y patrocinados por Lantares, patrocinados ya desde hace bastante tiempo de it-latino.net. Bienvenidos a todos, como sabéis, hoy tenemos un webinar titulado Las nuevas tendencias en BI, claves de la movilidad con Cognos Active Reports. Tenemos con nosotros desde Madrid a Pablo Pellicer, que es consultor en Lantares. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo nos escuchas? Hola, buenas tardes. Muy bien, perfecto. Perfecto. Dime tu puesto exactamente, porque la verdad es que no... jefe de proyecto BI, perdona. Ahí lo tenemos, jefe de proyecto BI. Te he puesto ahí consultor simplemente. Vale, Pablo, pues estamos viendo tu pantalla. Tienes que darle, recuerda, al play, ¿sabes? Para que... ¿Ya le he dado? Ya está. Pues entonces, cuando quieras, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Algunos supongo que buenos días. Pues básicamente el propósito de este webinar es tener una visión total de cómo afrontar un proyecto desde cero con Cognos Active Report. Quizás sea repetitivo en alguna serie de ideas y conceptos como la volumetría, como la seguridad o la repetición de elementos, pero es que quiero hacer hincapié porque son los grandes problemas que después tendremos a la hora de afrontar un proyecto de Active Reports. El contenido que va a tener el webinar de hoy va a ser el siguiente. Vamos a empezar con una introducción con Active Report, explicando un poco por encima en qué consisten. Después, orientación y funcionalidad, en el que quiero explicar a qué tipo de perfiles va dirigido, porque esto lleva bastante tiempo de desarrollo y los datos deben de ser bastante agregados. Por lo tanto, no puede ir destinado a un análisis operacional, sino que lo diré más en profundidad, pero debe ser algo más dedicado a la dirección o el análisis en las altas esferas. Después algunas best practices que ofrece IBM y después la parte que creo que es la más importante. Según nuestra experiencia, los diferentes proyectos que hemos llevado a cabo, pues qué cosas tenemos que tener en cuenta y qué cosas tenemos que cuidar para afrontar un proyecto. Y después, si queréis preguntarme alguna cosa, pues tenemos un tiempo para hacerlo. En primer lugar, voy a mostrar unas 5 características bastante importantes de los Active Reports, siempre con respecto a la comparativa con lo que era un informe normal de Cognos, sino que tiene una serie de características que son propias. La principal, para mí, la más importante, que son offline. Ya no necesitamos estar conectados al portal de Cognos, a Cognos Selection, para poder consumir este informe, sino que si nos lo han mandado por correo, lo hemos recibido o lo hemos descargado y lo hemos metido en un pendrive o hacemos una carpeta compartida y lo podemos ejecutar, por tanto, ya no necesitamos estar conectados. Por otro lado, la distribución, que va un poco ligado a lo que sea offline. Se puede distribuir de forma automática, programando una distribución mensual, por ejemplo, mediante correo electrónico, o la separación de los informes, lo que se llama el bursting en inglés. Que simplemente, por ejemplo, tenemos un informe, pues, separamos por las diferentes regiones donde están nuestros comerciales y para cada comercial le llegaría el informe de ventas de la región correspondiente a cada comercial. Y bueno, también como he dicho antes, también pueden ser publicados en una carpeta de red o en un portal privado. Después, comentar el formato. El formato de MHT es un formato propio de Microsoft y bueno, tuvo una gran revisión en 2007 y desde entonces sigue bastante estable. Y bueno, es un formato propietario. Entonces, para ejecutarlo dentro de nuestro ordenador, el único navegador nativo que lo puede ejecutar es Internet Explorer y tanto Google Chrome como Firefox como Safari, hace falta, Safari también es interno, hace falta un pequeño plugin para poder ejecutarlo.
Y bueno, simplemente que el tamaño de este informe dependerá del volumen de datos y el volumen de pantallas que hemos definido dentro de este Active Report. Por ejemplo, hemos tenido unos problemas de rendimiento también dentro de los iPad, porque depende de qué versión de iPad, unos tienen mucha menos RAM que otros, y pues un iPad 2 de los más modernos se ven algunos los informes bastante bien, pero los más antiguos hay problemas de rendimiento. Vale, la interactividad es otra principal funcionalidad que tiene. Los informes en Cognos siempre han pecado un poco de poco ágiles y poco vistosos y sin transiciones. Entonces, esto en Active Report tiene una serie de nuevos elementos que nos permiten el poder crear transiciones, cuando seleccionemos en un sitio cambie o un elemento en otro sitio, que al pasar el ratón haya acciones, y eso le da bastante visibilidad y una buena apariencia. Y por otro lado tenemos el acceso sobre demanda, que para entrar al detalle de un informe, por ejemplo, tenemos un cuadro de mandos en un Active Report y siempre podemos hacer un drill down para entrar, siempre que estemos conectados, para entrar dentro del portal y acceder al informe en detalle. Por tanto, esto siempre en un Active Report se ve como un primer nivel de análisis y después de él tendremos un enlace llevándonos los elementos que tenemos seleccionados a el drill down, al informe donde se mostraría en detalle. Orientación y funcionalidad. Básicamente, esto va a ser una parte muy rápida. ¿A quién va dirigido el Active Report? Como antes he comentado en la introducción, entiendo que un Active Report no debe ir dirigido a un análisis operacional porque hay una gran cantidad de datos y se tiende a bajar. Obviamente, un enfoque orientado a un consejo de dirección o a la dirección de un departamento, lo ideal sería un pequeño reporte con una serie de alertas que me esté indicando para una serie de indicadores o KPIs básicos, decir, pues esto va bien, esto va mal, y que diariamente se va mostrando. Entonces, que esas alertas lleguen y lo puedan analizar en su iPad si están volando en avión o si no tienen acceso a Internet, y ya cuando quieran entrar en detalle, pues poder conectarse al portal de Cognos y acceder a los informes en detalle. ¿Vale? Igualmente, el ejemplo que he puesto antes de equipos comerciales, si tenemos un equipo de comerciales distribuido a lo largo de un territorio, hacemos una separación de los datos de cada uno de los comerciales y se enviaría por correo y cada uno de ellos recibiría pues, su informe comercial con sus únicos datos, pero es únicamente un informe el que definir. Igualmente también sirve para enviar a nuestros socios o clientes información en un formato encapsulado. ¿Vale? Después voy a mostrar ahora una serie de ejemplos oficiales para que os hagáis la idea de hasta dónde puedo llegar. Esta es la página que oficial de IBM, donde hay una serie de informes que sirven de ejemplo. Y he descargado algunos, como este, por ejemplo, en el cual tenemos que pues, es un poquito más atractivo de lo que hemos tenido hasta ahora. Incluso aquí podemos ver que podemos definir el horario al que podemos acceder y cuando seleccionamos cambian los datos en todo el informe. Igualmente, aquí se pueden mostrar los datos de forma horaria, forma diaria o de forma de periodos extensos. Si entramos en forma diaria, vemos que cambia el informe, que hay una transición entre uno a otro, y aquí podemos seleccionar la región donde pinchemos y aquí se filtrarán los datos por la región que pinchemos. Y aquí, pues, igualmente tenemos una gráfica evolutiva y tenemos 3 pestañas para ver los datos. Aquí podemos definir una transición entre una pestaña y otra. ¿Vale? Aquí este es el cuadro de mando que más me gusta a mí, porque siempre me gusta hacerlos con un fondo más oscuro. Y aquí podemos ver que tanto pinchando en la región de Inglaterra, o Reino Unido en este caso, o aquí se seleccionará en el mapa el valor. Después profundizaré en lo que son las variables activas, pero como forma de introducción, definir que tanto si pinchamos aquí como si pinchamos aquí, vamos a actualizar una misma variable.
Igualmente aquí, pues esto es interactivo y si pinchamos aquí. Si esto se ejecuta dentro de un Active Report, si yo pulsara con el dedo sobre este panel de aquí, no haría falta pinchar aquí, sino que se desplazaría hacia el lado que desplazamos. Se cambiaría el panel con el dedo, entonces no haría falta pinchar aquí. Vale, y esto, bueno, este informe es bastante completo y esto lleva mucho tiempo de desarrollo, porque no es un único informe, sino que son, yo creo que aproximadamente unos 20 informes de cognos normales dentro de este único informe. Para que os hagáis una idea, este informe, que tampoco tiene mucho volumen de datos, ocupa unas 14 megas, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva, el tiempo de generación y el tiempo de descarga y para abrirlo, ¿vale? Aquí tengo otro también, que este tiene un nuevo elemento, que es una pequeña pantalla de inicio, que me gusta bastante, y pulsando en cualquiera de ellos entraríamos al detalle. Pues este tiene igualmente una transición, que estamos en Asia Pacífico, y si pulsamos en la parte europea, pues cambiaría todo, la transición. Esto para todas las partes. Aquí igualmente cambiaría la transición de un sitio a otro. ¿Vale? Volviendo a la presentación, bueno, aquí tenéis la ruta en la que encontramos. De todas formas, si se busca dentro de la página de IBM, se encuentra fácilmente los ejemplos. Vale, a continuación, el comentar cuáles son las diferencias que hay entre un Active Report y un Report Studio normal. Un Active Report tiene todas las funcionalidades de Report Studio y además tiene nuevas funcionalidades. El eje de estas nuevas funcionalidades se basa en las variables activas, que no tienen nada que ver con las variables que tenemos en nuestro Report Studio de siempre. Estas nuevas variables hay en unos elementos se van a definir y en otros elementos van a interactuar. Por ejemplo, en el mapa que hemos visto, veíamos que en la columna de la izquierda podíamos seleccionar el país y que en el mapa de la derecha se iba a seleccionar. Entonces, en la izquierda se está seteando una variable activa y en el de la derecha está influyendo, en el mapa está influyendo ese valor que ha tomado la variable activa. Y después, bueno, no voy a entrar tampoco mucho en detalle, pero bueno, el concepto de los nuevos elementos de Active Report, hay un elemento que se llama las barajas. Una baraja consta de varias cartas y cada una de estas cartas contiene lo que para nosotros es un informe. Entonces, vamos a ir pasando de una carta a otra carta pulsando en elementos que nos va a permitir cambiar el valor. Por ejemplo, si tenemos carta 1, carta 2 y carta 3, pues tenemos un selector donde definir si queremos mostrar la carta 1, la carta 2 o la carta 3. Tan simple como esto. Ahora, más adelante, voy a hablar de cada una de las cosas que tiene, como las pestañas, las listas desplegables. Seguridad. Los informes activos van a aplicar la seguridad que hay definida en el portal. Si los ejecutamos estos informes activos dentro del portal. Pero una vez que estos informes activos han sido descargados, eso es simplemente un formato .mht. Por lo tanto, si se manda por correo de un sitio a otro o si se comparte, ya no va a aplicar la seguridad del portal de correo. Por tanto, eso es muy importante. Una vez que se ha descargado, la seguridad no existe, por así decirlo. Vale, algunas best practices que recomienda IBM, pues es, por ejemplo, a la hora de cómo trabajar con las imágenes. Recomienda siempre usar formatos PNG y GIF. Nunca JPG porque ocupa más espacio. Obviamente. Otra cosa que nosotros hemos desarrollado y que ha sido el punto de inflexión de cuándo conseguir una buena visibilidad y una buena calidad en nuestros Active Reports, sino que la presentación realmente sea impactante, es que trabajamos básicamente desde la fase inicial del proyecto hasta una tercera parte simplemente diseñando gráficamente cuál es el layout, el background que va a tener este informe activo. Yo lo hago con la herramienta Photoshop porque la controlo, pero se puede usar cualquier herramienta. Entonces vamos a tener una imagen de fondo donde vamos a tener toda esta riqueza visual con formas 3D y tan complejo
como nos dé nuestra herramienta o nuestra imaginación, y encima de eso lo que vamos a hacer, todos los elementos de código nos van a ser transparentes y vamos a tener de fondo esta imagen. Por tanto, a la hora de ajustar tamaños, a la hora, pues es bastante complicado, pero el impacto visual es bastante importante. Otra cosa que quiero hacer bastante hincapié es la volumetría de los datos. Cuando vamos a afrontar un proyecto de ActiveReport hay que tener en cuenta y decir siempre desde el minuto cero que cuanto mayor información se mete dentro del informe, más lento va a ser su desempeño. Y que esto es, los datos tienen que ser muy agregados, muy agregados. Si puede ser a nivel de mes, mucho mejor que a nivel de día, porque eso va a multiplicar por 30 el volumen de datos. Y es una gran limitación que tiene ese ActiveReport, porque el fabricante dice que hasta 12, 15 megabytes es soportable. Nosotros hemos llegado a hacer hasta algunos de más, pero ya a partir de ahí no se comporta tan correctamente. Después, la resolución del informe para iPad es 1024 por 704. La documentación oficial dice 705, pero siempre, finalmente, según nuestra experiencia, 704, siempre bailaba un píxel ahí. Vale, otra cosa muy importante a la hora de afrontar un proyecto de ActiveReport es plantearse crear un modelo de datos, es decir, un framework o un cubo, que esté orientado a hacer este ActiveReport. ¿Por qué? Porque si conseguimos poner las dimensiones con imágenes, por ejemplo, es una cosa que también hemos hecho en el último proyecto, nos ahorramos mucho tiempo de desarrollo. De hecho, aquí teníamos jerarquías cuando, por ejemplo, bajábamos de la dimensión año a la dimensión mes, pues había una imagen que mostraba en qué nivel estábamos. Y esto estaba directamente metido en ActiveReport, en el modelo de framework, y era bastante impactante visualmente y era bastante fácil de implementar dentro del ActiveReport, si no es muy tedioso, porque si queremos implementar eso dentro del ActiveReport, pues lleva bastante tiempo porque es complicado. Pero si se consigue definir primero y implementar en el modelo de framework, mucho mejor. O a la seguridad, que ya lo he comentado antes, pero simplemente solo recordar que una vez que lo saquemos del portal, que no tenemos ninguna seguridad. Otra cosa que es bastante complicada es el definir el valor, el primer valor que va a tomar un campo. Nos hemos encontrado grandes problemas a la hora de que cuando ejecutemos un informe, que nada más ejecutarlo, contenga el último mes cargado. Vale, esto dentro del ActiveReport es muy complicado, pero si que generamos un cubo o generamos un modelo de framework en el cual nos dé el último mes cargado, pues es bastante fácil. Y ahora, pues, un resumen de algunas de las experiencias que hemos tenido y sobre todo recomendaciones de cómo afrontar esto cuando se empieza desde cero. ¿Vale? Como ya he comentado antes, tenemos una serie de barajas y cada de estas barajas contiene una carta y cada carta pues, será un informe. Cuando queremos definir el tiempo que nos va a llevar a hacer un informe, tenemos que pensar que cada carta es un informe diferente y por tanto definir el tiempo de desarrollo. Igualmente, pues las pestañas es lo que cada carta contendría diferentes pestañas con diferentes imágenes que muestran. Y después las relaciones, que es también lo que he comentado, que son cómo se comunican unos elementos con otros, que es a través de las variables activas. También definir las animaciones y transiciones que van a tener los diferentes elementos, las pantallas de inicio, que es uno de los informes que os he mostrado, que al principio cuando ejecutamos nos da una pantalla de inicio y después entramos a ver el detalle de los datos y la separación de los informes. Aquí, cuando nos sentamos a definir cómo montar esto, hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos. El número de páginas o de barajas que vamos a tener, el número de gráficos, el número de combinaciones que va a tener cada baraja, es decir, el número de meses que va a haber en cada baraja, o el número de áreas, o el número de
de productos que tenemos aquí definidos y la cantidad de datos que hay, que vamos a tener. Con esto ya tendremos que tener, todo esto sería una suma, es decir, número de barajas, pues, y hacemos una suma total y sabremos el número de paneles que vamos a tener finalmente. Hemos llegado a hacer algunos que tienen hasta 120 paneles, pero el tiempo de desarrollo es muy, muy, muy largo. Y bueno, conseguimos que el volumen de datos fuera muy pequeñito, pero el desempeño no. Por tanto, si llegamos a un Active Report de 20 y tantos megas y con 120 paneles, es que quizá quisimos meter demasiada información dentro de este report. Que no os pases, ¿vale? Vale, y otra serie de preguntas que podéis hacerle al usuario, el número de usuarios que van a utilizar esta función, la cantidad de número de productos, depende de las dimensiones que tengamos, pues vamos a aplicar una serie de preguntas. Vale, reglas básicas que yo llevo a rajatabla, que cuando nosotros estamos definiendo un proyecto, es que cuando hacemos toda la parte gráfica, toda la parte, luego el diseño gráfico, cuando lo incrustamos dentro del Active Report, definimos la serie de pestañas que tiene, definimos todos los paneles, pero sin meter ni un solo dato, eso no debe pesar más de 1 mega, porque si no ya estamos metiendo demasiados elementos. Pero esto es una norma que nosotros solemos tener, que si hay que saltársela, no pasa nada, pero según nosotros intentamos hacerlo así. Después que las imágenes usadas, por ejemplo, para las cabeceras, para las pestañas, arriba para la selección de diferentes elementos, que no ocupe más de 25 kilobytes. Con PNG se suele conseguir bastante fácilmente. Salvo lo que he comentado ya antes, que la imagen esta que tenemos nada más arrancar el Active Report, o las imágenes estas de fondo que hemos creado para definir los diferentes efectos 3D. Y otra regla basada en la experiencia es que cada 1000 filas que extraemos para cargar el informe ocupan aproximadamente 1 mega. Y a partir de ahí, pues, calcular cuánto nos va a ocupar. Pero esto es en líneas generales. Y después, en cuanto a las diferentes combinaciones que tenemos en el informe, con los datos de las reglas básicas, intentar que este informe quede entre 3 y 12 megas. Si sobrepasa las 12 megas, pues intentar acortar el número de datos o intentar separarlo en 2 Active Report, que también siempre es una opción. Pero vamos, intentar no ir más allá de 12, 15 megas. Hemos hecho informes de Active Report que como hasta 25, pero no lo recomendamos. Vale, otros serie de problemas que nos han surgido y cómo los hemos solucionado, que va relacionado a muchas de las cosas que he dicho anteriormente. El rendimiento muy lento de grandes conjuntos de datos, pues obviamente cuando ejecutamos Active Report, sobre todo en los iPad, no los más modernos, pues cuando pasamos de una baraja, de una carta a otra carta, pues hay un tiempo para ejecutar esto. Y esto pues es por el gran volumen de datos. Entonces, pues la sugerencia pues, que hacemos es intentar que el volumen de datos sea más pequeño o que el número de cartas o de elementos a mostrar pues sea más pequeño. Sí, porque a veces también lo que ha pasado es que se puede depurar. Hay un elemento que se puede activar dentro de la configuración, es que solo cargue el Active Report los datos que necesita. Si no, pues nos va a cargar los datos demás. Por ejemplo, yo cargo los 12 últimos meses y tengo un desplazador donde puedo seleccionar los últimos 3 meses. Pues obviamente cuando yo estoy filtrando por ese desplazador que muestra los últimos 3 meses, va a seleccionar uno de esos últimos 3 meses. Y los otros 9 meses anteriores los va a cargar dentro del Active Report, pero nunca los va a mostrar. Eso es también una optimización. ¿Vale? Creación de un cuadro de mando interactivo con rendimiento de Active Report es muy lento. Pues básicamente es que cuando vamos a ejecutar dentro del portal este Active Report,
cuando lo seleccionamos, lo va a generar en ese momento. Es decir, va a ir a la base de datos o al cubo donde estemos obteniendo esa información, va a leer todos esos datos, va a empaquetar este fichero MHT y nos lo va a entregar. Entonces, esto lleva bastante tiempo, ¿sí? Tanto ir al origen como generarlo y como entregarlo, depende de la potencia que tenga el servidor. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Pues para hacer cuadro de mandos interactivos utilizar Business Insight Advanced porque no va a cargar todos los datos y después empaquetarlos, sino que simplemente accede bajo demanda a los datos que necesita. O programar ejecuciones de esos ActiveReport y que cuando los ejecute el usuario mostrar una versión ejecutada, que no lo genere en tiempo de demanda del usuario. Vale, otro problema que hemos tenido, que algunos usuarios querían exportar los datos del MHT a Excel. Pues simplemente no se puede. No está preparado, simplemente el único formato de salida de los ActiveReport es el formato MHT. Y si se quiere hacer, pues se puede utilizar un MStudio para atacar esas queries, pero fuera del ActiveReport, con otro informe. Vale. Aquí tenemos que lo que nos pasó, que los usuarios querían hacer al drill down sin estar conectados a la plataforma. Entonces, desde el principio hay que dejar muy claro que si conectamos un botón de drill down dentro del informe activo, es cuando se tiene conectividad dentro del portal. Vale, el punto 5 es que cuando ejecutamos este ActiveReport, ya sea ejecutando un tiempo de demanda o ejecutando una versión guardada, y se ejecuta en el portal, esto se pone en la carpeta temporal del navegador, ese fichero que se va a guardar no es realmente el mismo fichero que está guardado en el portal, sino que es una nueva generación interna. Entonces, a veces si vamos a esta carpeta temporal y vamos a ejecutarlos, vemos que no podemos. Entonces, simplemente que si queremos verlo de forma offline o desconectada, pues cuando ejecutamos nos da siempre la opción de abrir o guardar. Pues guardarlo y después ejecutarlo desde nuestra ruta guardada. Y otro problema que es que los ActiveReport no se abren en el navegador. Pues aquí explico que hay que cambiar la configuración de la seguridad del Internet Explorer para que nos deje abrirlos, usar un nivel personalizado y definir que las secciones con de comandos deshabilitar los XSS y calcular que la configuración del sistema del navegador local permite la ejecución de formatos MHT. Al hilo de esto, que no he comentado más profundamente, Internet Explorer de forma nativa los abre. Con Google Chrome hay que instalar un pequeño add-in para poder ejecutarlos en compatibilidad con Windows, con Internet Explorer 9, y para usarlo con Firefox en la página esta de ejemplos de IDM, aquí directamente nos da un enlace al add-on donde podemos descargarlo. Y volviendo a la presentación, bueno, básicamente creo que bueno, pues creo que voy en tiempo, pues me he pasado un poquito, y pues si os surge alguna pregunta que queráis hacerme en este momento, sois libres de preguntarme lo que queráis. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Efectivamente pasamos al turno de preguntas. Recordad que podéis hacer las preguntas de dos formas. Podéis escribirlas en donde pone preguntas en el panel de control, o podéis levantar la mano en caso de que queráis plantearlas directamente por micrófono. Son las dos formas en las que podéis plantear las preguntas a Pablo. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, mientras tanto, si queréis voy explicando que ActiveReport son las diferentes versiones. ActiveReport es una cosa nueva de la versión 10 y que de la 10.1
10.1 a la 10.2 ha cambiado bastante, hay nuevas funcionalidades, hay nuevos elementos y aún no he tenido la oportunidad de verlo, pero cuando me he leído las nuevas funcionalidades de la 10.2.1 hay una cantidad ingente de nuevas funcionalidades que aún no he tenido la oportunidad de probar, pero tienen bastante buena pinta de cosas que siempre me había preguntado, si se pudiera hacer esto, y han sacado algunas cosas nuevas. A ver, me pregunta Paloma Lara, ¿es posible verlo en un iPhone? Si es un Active Report Eh, pequeño con KPIs principales. a ver, si se define el Active Report que se va a explotar dentro de un iPhone, pues se definirá que el tamaño del iPhone, no sé cuál será, pero a lo mejor serán 600 por 300, cuál es la resolución de ese iPhone. Entonces, si se plantea un proyecto para consumir ese Active Report dentro de un iPhone, por supuesto, pero la pantalla es bastante limitada. Con Android, ¿cómo funciona con Android? Pues con Android hay que bajarse una aplicación que desde hace 2 meses es gratuita en el market de Android, que se llama Android Report y nos permite la ejecución de ficheros MHT bajo la plataforma Android. Como bien sabemos, dentro de iPad es nativo, sobre todo porque la, el- la aplicación que se instala dentro de los Android, la de Cognos Mobile, ya pues todo esto está integrado dentro de esa herramienta. Pero vamos, para Android no es nativo. Es decir, IBM no dice que esté soportado, pero de facto sí se puede hacer. De hecho, los hemos hecho funcionar. Bueno, mientras recibimos más preguntas. A ver, vamos a ver, tenemos aquí una mano levantada. Ah, no, la han bajado, la han bajado. No, no tenemos levantada. Recordad que si queréis plantear las preguntas por micrófono, podéis levantar la mano y yo os abriré el micrófono. Os recomiendo porque es una forma bastante directa de comunicar con el cliente, con el ponente. Vamos a ver. Tenía un par de dudas yo por aquí. ¿Qué dificultades se presentan normalmente a la hora de abordar un proyecto de Active Reports? Pues lo primero es intentar definir que el usuario que va a ser consumidor de este Active Report es un usuario que está orientado a ese tipo de usuario. Es decir, lo que ha pasado muchas veces es que llega un departamento o una persona y vemos que hemos hecho en el departamento de al lado un proyecto de Active Report y con una serie de funcionalidades. Y otra persona dice, yo también quiero uno de esos. Vale, pero ¿para qué lo quieres? Porque a lo mejor eh, tú quieres entrar, haces un análisis muy en profundidad, muy en detalle, estás siempre en tu puesto de trabajo, estás siempre conectado al portal, llegas hasta un detalle muy, 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 muy bajo. Entonces, vale que esto es mucho más bonito, pero hacerlo entender que quizá no es la plataforma que esta persona necesita. Entonces, primero convencer de eso. Y después lo segundo, y que es lo que siempre pasa, es la limitación de los datos. Hacerles entender que al ser un formato offline y que está desconectado, tiene todos los datos que se van a querer mostrar están contenidos dentro de este fichero. Por tanto, hay limitaciones de volúmenes de datos. No se puede mostrar todo. Y esta eterna lucha de, y podría ser esto, y podría ser otro, entonces cuando haces la multiplicación de, oye, y si en lugar de poner 6 meses ponemos un año, ¿qué pasa? Pues que el informe va a pesar el doble. Simplemente, ese es el cálculo tan simple y tan normal. Entonces, la definición de los Active Report es muy, muy complicada y muy peligrosa si no se hace correctamente, porque te puedes comprometer a cosas que después no permite la herramienta. Y eso es muy fácil, salirse de esa línea. ¿Qué peso máximo ha llegado a tener un informe? ¿Cuáles son el peso habitual que tienen los informes?
Pues peso habitual, por peso máximo, me hace gracia, hemos llegado a hacer un ActiveReport de 35 megas y funcionaba. En un iPad 2 ya le costaba bastante moverse, pero dentro del portal sí ha llegado a funcionar. 35 megas, bueno, tardaba bastante en bajar y también bajo un servidor bastante potente. Quizá nunca se me ha ocurrido ver hasta dónde podíamos llegar, pero vamos, 35 megas funciona. Pero vamos, la recomendación es no exceder nunca en ningún caso de 20. Pero si las necesidades y el cliente asume los riesgos y sabe cuáles son las limitaciones, pues hasta 35 megas hemos podido ejecutar. Ok. Vamos a ver si tenemos alguna más pregunta más por aquí. Pues parece que no hay más preguntas, así que Pablo, bueno, pues agradecerte tu presentación y esperamos verte por aquí de nuevo. Cuando me invitéis. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo y un saludo también a todos los participantes. Recordad que podéis ver el webinar grabado en la página de lantares.com y próximos webinars que celebremos tanto con Lantares como con otros ponentes en tecnowebinars.com. Muchas gracias a todos y un saludo. Hasta luego.